Es particularmente grato para el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, el CGDD, compartir con ustedes las reflexiones de expresidentes latinoamericanos sobre diversos aspectos de sus experiencias en la gestión gubernamental. El objetivo genérico de este y los demás videos que forman parte de la serie es el de contribuir a la formación de nuevas generaciones de líderes en la gestión pública para Latinoamérica. Para ello, consideramos que la diseminación de reflexiones prácticas sobre las complejas y variadas dimensiones del arte de gobernar es de gran utilidad. También lo es las visiones a futuro de quienes en las últimas décadas sentaron las bases del crecimiento económico y la gobernabilidad democrática en nuestra región. Como lo ha expresado el expresidente Ernesto Samper en la entrevista que le hicimos, no existe ningún lugar del mundo un curso disponible para formar a futuros líderes en los aspectos prácticos y estratégicos del ejercicio gubernamental y en la toma de decisiones políticas. En contraste, existen muchísimas facultades y miles de cursos que analizan teóricamente, desde varias perspectivas disciplinarias, los asuntos gubernamentales, políticos y de gestión pública. Quienes hemos desempeñado funciones gubernamentales de importancia, sabemos que existe un gran abismo entre ese acervo teórico, cuya valía resaltamos, y los dictados de las complejas realidades de nuestros países. El CGDD está comprometido con la tarea de lograr que los países latinoamericanos tengamos líderes públicos de excelencia que sean especialmente eficientes en el arte de producir resultados, que sean eficaces gerentes del interés público, que abriguen sólidas convicciones democráticas, que tengan y particularmente que ejerzan la función pública con muy elevados estándares de integridad. En el CGDD soñamos con lograr que nuestra patria grande latinoamericana alcance a tener a miles de visionarios, idealistas y eficaces gestores en las funciones gubernamentales. Aspiramos a contribuir en la forja de democracias eficientes, eficaces e inclusivas en nuestros países, dirigidas por gobernantes con visión de largo plazo que puedan convocar la admiración y sembrar el ejemplo. Ojalá esta modesta contribución, que contiene valiosas reflexiones y prácticas de quienes ya nos gobernaron, les sean de utilidad para que alcancen ustedes a ser los líderes públicos que tanto reclaman y merecen nuestras gentes. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Jorge Quiroga. Es un honor poder entrevistarlo con los propósitos de que vuestra experiencia pueda ser utilizada por esos futuros dirigentes a través de su participación en el Instituto Latinoamericano de Liderazgo y Gestión Pública. Por lo tanto, le ruego tenga presente que sus comentarios y respuestas serán aprovechados por ese gran auditorio de futuros líderes en Latinoamérica. Muy bien. Presidente, usted viene de un país andino, de larga tradición, cuyo pueblo es heredero de una de las culturas más importantes de la América, posee un territorio diverso, con una geografía que presenta distintos climas, con una riqueza natural muy grande, diversa, pero a la par también Bolivia tiene profundas brechas estructurales. Su sociedad siente que todavía tiene muchos aspectos en los cuales puede mejorar. A usted le tocó gobernar en una etapa muy especial. Muy especial porque fue un sorpresivo relevo, más de la mitad de gobierno, más de la mitad de la ejecución de gobierno, y en el marco de una relativa o alta conflictividad social. Sin embargo,
Durante su gestión, tanto sus aliados como sus detractores suelen reconocerle eficiencia. Si usted tuviera que resumir su gestión, ¿cómo la describiría? Gracias, Luis. Creo que el tiempo que estuve en el gobierno se caracterizó por estar inmerso en una época que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, el organismo que desde Santiago analiza las economías de la región, denominó esa época la media década perdida, 98-2003, seguramente el periodo más complejo, más difícil y más duro para la región en su conjunto, porque hace mucho tiempo, pero si hacemos memoria, recordaremos que en ese lustro, esos 5 años, estábamos con las secuelas de la crisis de México todavía vigentes. Llegó la crisis asiática a fines de los 90, que nos golpeó duramente. 2001 vino la crisis argentina, que fue devastadoramente impactante. Devaluaron de 1 a 4, implosionó la economía argentina, cayó la economía uruguaya, los corralitos no dejaban sacar dinero, Venezuela se vino abajo, Ecuador sufrió bastante, hubo cambios de gobierno abruptos por temas económicos, la dolarización de Ecuador, recuerdas, trajo cambios de presidente, y el 2002, 2003 hubo la devaluación brasilera, que tuvo que tener como respuesta un paquete de $30.000 millones de los organismos internacionales para salvar la propia economía brasilera, el hermano mayor del vecindario. El director de la CEPAL es un amigo colombiano, José Antonio Ocampo, un hombre muy competente, trabajó en el sistema de Naciones Unidas. Él denominó esto la media década perdida. Y yo le decía, son de broma, cuando tú la escribías, otros la sufríamos, porque era muy duro. Entonces, en esas circunstancias, uno tiene que ser flexible y adoptar toda clase de medidas contra la crisis. Por ejemplo, en mi país, éramos la economía que más crecíamos de Sudamérica, pero creo que crecíamos 2,5%, porque el resto estaban con tasas negativas, se estaban encogiendo. Y teníamos que ser creativos. Hicimos un programa de generación de empleo desde el Estado para pagar a gente desempleada por la crisis económica un sueldo para que hagan obras de emergencia, alcantarillados, empedrados, limpieza de drenajes, toda clase de obras de construcción. A través de ese Fondo de Inversión Social, un programa que se denominó PLANE, Plan Nacional de Emergencia de Empleo, PLANE se llamaba. Y llegamos incluso a cooperativas mineras. En mi país hay un alto tejido social en la minería extractiva, porque tenemos más de 100.000 hermanos bolivianos que son cooperativistas, trabajan en explotar el estaño, la plata, el zinc, el plomo, con cooperativas. El precio estaba tan bajo, no eran los precios sideralmente altos de hoy, que teníamos que pagar cupones de empleo en las cooperativas mineras para que no sean despedidos, porque si eran despedidos, se venían a la calle a hacer la protesta, la convulsión ya era suficientemente fuerte y tuvimos que tomar medidas poco ortodoxas, como que el Estado pague en sectores privados las planillas de empleados mineros para que no sean despedidos y echados a la calle en un momento donde el estaño estaba debajo de $2, ahora está en $11. La plata estaba en $3.50, ahora está en $34. Eran otros momentos muy complejos, había que combatir esa crisis económica y lidiar con vecinos en circunstancias dramáticas. Argentina devaluó y nos invadían. ¿No? Perú no tiene frontera con Argentina, Bolivia sí, por el sur. Claro. Nos invadían de productos baratos, destrozando nuestra industria nacional, porque cuando un país devalúa de 1 a 4, se pone muy competitiva su exportación y nos inundaban de productos. Teníamos que tomar toda clase de medidas contra esa crisis, programas de vivienda intensivos, estos programas de empleo, programas de reprogramación financiera en la banca para sobrevivir una época muy difícil, porque éramos un país pequeño, con gigantes en el vecindario como Argentina y Brasil desplomándose, devaluando, haciendo corralitos, y teníamos que ser creativos para sobrevivir en circunstancias enormemente adversas. En ese escenario tan complejo, presidente, si tuviera que elegir el logro que usted reconocería como que fue uno de los principales durante su gestión, ¿cuál sería? A ver, seguramente la gente o algún analista diría que dejamos una propuesta de reforma a la Constitución
que termina siendo el instrumento mediante el cual se le da una salida democrática a Bolivia ante las crisis políticas que vivimos el 2003-2004. Bolivia hoy vende 5.000 millones de dólares prácticamente en gas a los vecinos a través de un ducto, que el gasoducto a Brasil se concluyó en el 99, el que va de Santa Cruz a Brasil, pero el interno desde los campos de gas del sur de Tarija, de Yacuiba a Río Grande, que es el punto de salida, lo hicimos en ese año. Sin esa inversión interna no se hubiera podido hacer. Cambiamos varias instituciones que estaban sumidas en corrupción, como el Servicio de Impuestos, como el Servicio de Caminos, bajo la línea de que si se quiere luchar contra la corrupción hay que perseguir al dinero, donde se lo capta, y hay perdonazos o pactos tributarios espurios, o donde se lo eroga en grandes cantidades, como el Servicio de Caminos. Hicimos servicio civil, varias cosas de esa naturaleza, pero siempre lo que le queda a uno, Luis, más cerca del corazón es lo que tiene impacto social. Bolivia tuvo una oportunidad que vino del año 2000, impulsada en gran medida por la Iglesia Católica, el Jubileo 2000, la conmutación de penas para los que estaban presos y el perdón de la deuda externa. Mi país tenía una larga historia en manejo de deuda externa y condonaciones. Al principio de mi carrera como ministro de Hacienda, trabajamos en eliminar toda la deuda externa comercial. La eliminamos pagándola a 11 centavos el dólar con donaciones que provenían de Europa, la deuda con banca privada externa comercial. La deuda bilateral de país a país proveniente de Alemania, de Japón, etc., la renegociamos hasta casi eliminarla en el marco del Club de París. Y el tercer terreno de la deuda externa es el multilateral, no la que viene de banca privada, no la que viene de países, sino organismos, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF. Se suponía que ese era un terreno proscrito, eso jamás se podía renegociar, pero con este impulso del Jubileo 2000, colaborados por la Iglesia Católica y el Santo Padre, que hizo un trabajo enorme, concientizando a los acreedores de que había que llevar esto adelante, pues Bolivia fue el primer país de América Latina de ingresar al programa de la condonación multilateral, que se llamaba, en las siglas de inglés, el acrónimo era HIPC, H-I-P-C. HIPC, le decían. La gente pensaba que era un hippie en una motocicleta manejando, pero era una condonación de deuda externa. La imagen servía para que se acuerden. HIPC, el HIPC. Y nos condonan en 3 diferentes rondas más de 3.000 millones de dólares de deuda. Pero ¿qué fue la diferencia? La motivación de este jubileo era el perdón de la deuda para que se vuelquen esos ingresos a cuentas que se destinen a obras de impacto social. Hicimos un proceso en Bolivia de diálogo 2000, de diálogo con la sociedad civil, con los sindicatos, con los trabajadores, con los municipios, con comunidades rurales, y la definición que se tomó como resultado de ese diálogo es cómo canalizar los recursos. Comprenderás si te dicen, en un país pequeño vamos a tener más de 3.000 millones de dólares para a lo largo de 15 años canalizarlos. ¿Quién los quiere? Sí. Todo el mundo levanta la mano. Empresarios que dicen queremos más préstamo y demás, varios grupos de presión. Finalmente la decisión fue canalizarlo al área social por 2 vertientes. Primero, a los municipios, entregando los recursos con progresividad. Por eso digo, eso quedó cerca del corazón. Que era un principio, es fácil enunciarlo, más complejo ponerlo en práctica. Progresividad. Le quiero dar más al que más necesita. Porque en una ciudad capital, como La Paz, como Cochabamba, como Santa Cruz, digo capital de su región, tienen agua, hay deficiencias, pero tienen agua potable, tienen alcantarillado, tienen más asfalto, tienen más servicios. En las zonas rurales de los departamentos hay población sin agua, sin alcantarillado, sin servicios. Entonces decir voy a dar $3 por persona a todos por igual, suena justo, pero no es justo bajo la óptica de que en las zonas rurales hay más necesidades, más carencias. Entonces hicimos una fórmula que recuerdo fue duramente criticada, de que este Quiroga es un tecnócrata, nos marea con los números y demás, donde la población de los municipios la recalculamos en base a los 5 niveles de pobreza. Los que estaban bien no contaban, -1, es decir, no solamente valían 0, sino -1, porque deberían tributar. Claro. Los que estaban apenas encima de la pobreza, 0, no contaban. Debajo de la línea de pobreza, 1, 2, 3. El más pobre valía 3 veces más. Entonces recalculamos las poblaciones de todos los municipios con criterio de pobreza, de manera tal
que municipios rurales con poblaciones indígenas reciben 8 o 10 veces per cápita lo que recibían por persona, por habitante, en municipios citadinos que tenían más servicios. Y eso sigue desembolsándose hoy, porque esto se hizo hace más de 10 años y eran programas de 15 años y hoy siguen llegando a las cuentas de los municipios los recursos del HIPIC, que se llama del Diálogo 2000, que se hizo el 2000 y se empezó a desembolsar después. Y eso sirvió para que más adelante, cuando llega la bonanza económica, se repartan recursos a las regiones, a los municipios, con algún criterio de equidad. El segundo componente, la segunda vertiente de este programa era contratar más maestros, más jubilados, porque está bien tener recursos para que el municipio haga escuelas, haga clínicas, haga hospitales, pero ¿quién está ahí adentro? Maestros y personal de salud. Fue duro porque los organismos partían de una premisa equivocada en mi concepto que decía, como estos recursos no son recurrentes, vale decir, tienen expiración, se acaban en 15 años, no se puede asumir gastos permanentes, como poner personal en planilla. Tú creo que sabes, Luis, en América Latina 15 años es larguísimo plazo. Y finalmente, a la larga se puede absorber ese personal. Y luchamos y convencimos para que se contraten 10,000 profesionales en el campo de 8,000 de educación y 2,000 de salud. Maestros, médicos y enfermeras. 10,000 ítems, que decimos, o número de puestos adicionales para no solamente, por un lado, pasar recursos a que los municipios construyan infraestructura, hagan la obra social, sino también tener lo que la gente clamaba, más maestros cualificados, bilingües, quechua castellano, aymara castellano, contratados por el gobierno, con los recursos de la condonación de deuda externa, para que trabajen en la infraestructura que estaban construyendo los municipios a los que se canalizan recursos, buscando esta coordinación local, nacional. Entonces fue un programa que tuvo impacto social en un momento de crisis profunda. El país se alivió, dejó de pagar los recursos, los dólares no se iban a Bruselas o a Washington en pago, pero se quedaban dentro de Bolivia y se destinaban para combatir la pobreza y reducir los indicadores tan alarmantes que teníamos en carencias, sobre todo en zonas rurales. Bueno, pero es muy gratificante escucharlo, no solamente porque da una lista muy clara de logros, sino para mí es muy importante también reconocer la vehemencia con que estos se explican, porque muestran pues la calidad humana en momentos tan difíciles como les tocó gobernar. Exacto. Pero yo le preguntaría, en contraposición, ¿cuál fue el problema más serio? Bueno, problemas había varios, productos de la crisis que se manejaba, pero, a ver, con el paso del tiempo, ¿qué sucedió? Me dolió enormemente que en medio de una crisis profunda, terminamos la gestión, no digo que con exentos de sobresaltos, era compleja, pero en semejante crisis, mire, gobiernos de Ecuador se caían. Tuve que, cuando estaba en gobierno, felicitar a 4 diferentes presidentes de Argentina en 3 semanas, porque se venían abajo, recuerdas, con la devaluación, con el default, con el no pago de la deuda externa. Había dificultades. Perú estaba atravesando una crisis cuando intenta la tercera reelección el presidente Fujimori y se viene toda una crisis en medio de esta dificultad económica. Pero concluimos tranquilos el mandato con una muy buena aceptación ciudadana, a pesar de la crisis enorme que se vivía, porque la gente apreciaba y reconocía que el momento era difícil, pero el gobierno se está esforzando. Así es, se hizo la elección. Y en la elección, ¿qué sucedió? El expresidente Sánchez de Lozada, que había sido un presidente que privatizó muchas cosas, tenía la imagen de una persona obcecadamente privatizadora, volvió a intentar la postulación. Tenía rechazo ciudadano, pero tenía el partido más grande de la historia de Bolivia, un hombre muy rico en recursos propios, es decir, un hombre de fortuna propia, que si tienes un partido grande y fortuna propia, pues puedes financiar una buena campaña y todos sentíamos con preocupación que eso podía causarle más problemas al país. Que yo en un momento crítico había terminado el mandato tranquilamente, nadie decía que se vaya, a pesar de que el momento era duro y con una aceptación ciudadana del 65 a 70% en momento de crisis. Pero me sucede en la elección Sánchez de Lozada, que gana
los comicios con 22%. Y había un sistema, en ese entonces, lo cambiamos, de segunda vuelta parlamentaria, donde una persona que tenía 70% de rechazo popular, uno se pregunta, ¿cómo puede llegar a ser presidente? Bueno, obteniendo 22% con un partido grande y con recursos bastante grandes en lo personal, y después hacer acuerdos en el Parlamento, con partidos que no comulgaban con él, pero que se hicieron en base a compartir los espacios de poder en los ministerios y demás, lo que causó una reacción popular que deterioró más todavía la imagen que ya de entrada estaba erosionada o golpeada de este presidente. Y era previsible que eso no iba a terminar bien, y me dolió enormemente ver que 15, 16 meses después hubo crisis política, enfrentamientos entre militares y policías en la plaza de Murillo, donde está el Palacio del Congreso y del Palacio Presidencial. A los pocos meses, enfrentamientos en el Alto, muchos muertos, duele enormemente. Y la verdad que la lección que queda es, yo cuando estaba terminando el gobierno al final, había elecciones, yo fui pulcramente neutro, es decir, no había reelección en ese entonces, dije, bueno, no participo en los procesos. Y además la crisis nos golpeaba, trabajábamos 15 horas al día en dar respuestas a la crisis económica que se vivía. Pero viendo las cosas hoy y lo que sucedió, es indudable que podía haber hecho algo que escuché a un presidente de Perú decir, que un presidente saliente, y eso es muy cierto, no puede escoger quién lo reemplaza, pero puede sí escoger quién no lo va a reemplazar. Y creo que tenía, así es, creo que algo de razón tenía, porque bien, entre 6 y uno dice voy a apoyar a fulano, bueno, el pueblo decide si fulano es o no es, no decide que un presidente terminando el mandato lo apoye. Pero si un presidente dice, caramba, advierte al país de las dificultades que se pueden cernir o que se pueden venir si es que llega una persona determinada, claro, que hubiera parecido, en ese momento, si lo hacía, seguramente hubiera parecido injerencia, cargar los dados, estar en contra de alguien o a favor de otro. Pero visto lo que sucedió, si tuviera que hacerlo de nuevo, quizás hubiera optado por tomar un papel más claro en advertir de las dificultades que se podían venir si prevalecía esa candidatura, como resultó siendo, y nos costó enormemente en vidas, en erosión democrática y en dificultades que el país tuvo que enfrentar. En esa dirección, presidente, cuando usted ejerció su mandato, su liderazgo lo pudo desenvolver libremente, tuvo condicionantes, usted reconoce que hubieron límites, presiones que no permitieron el ejercicio de su liderazgo plenamente. Mire, siempre hay las limitaciones propias de la composición del Parlamento. Yo tenía en ese entonces 11 senadores de 27, no hacíamos mayoría, pero era el bloque principal y había algunas alianzas que permitían manejar el Senado. Diputados era más difícil, de 130 diputados tenía 17 diputados. Mucho menos cantidad, entonces había que hacer muchas discusiones y gastarse mucho tiempo en persuadir políticamente a los parlamentarios para reformar el servicio de caminos, reformar el servicio de impuestos, hacer una reforma a la Constitución que requería 2/3. Y parte de la frustración fue que claramente el sistema político boliviano de segunda vuelta parlamentaria, de autoridades regionales designadas por el presidente y no electas por el pueblo, de tener a los consejos municipales elegidos en lista. Es decir, el candidato a alcalde tenía su lista. Uno votaba por el alcalde y entraba la lista. Esos temas habían causado un profundo desgaste a la democracia, porque la gente sentía que votaba por presidente, pero no elegía, porque la segunda vuelta era en el Congreso, resultado de componendas. Paradójicamente, yo tenía más fuerza que el propio presidente al que sucedí, porque el presidente al que sucedí tuvo que negociar votos en el Parlamento, claro, y acuerdos. Cuando al presidente, que en paz descanse, Banzer, le viene cáncer, yo asumía sin necesidad de pedir permiso al Congreso. Claro. Eso me daba por mandato constitucional. No podía el Congreso elegir entre los 2 o los 3, no, era el vicepresidente la única opción. Eso, extrañamente, proveniente de una tragedia médica, me dio una fuerza
que no tenía mi propio predecesor o que no la tuvo mi sucesor, que tuvo que negociar en el Parlamento. Entonces había una sentida demanda para hacer esa clase de reformas políticas. Segunda vuelta presidencial. Si nadie llega a 51, que el pueblo elija, y no en el Congreso en base a componentes. Como es en otros países. Como es en otros países. Gobernador regional, elegido por el pueblo, no designado por el presidente, porque entonces, ¿qué sucedía en Bolivia? ¿Quién era el gobernador o el prefecto que le decíamos en una de las 9 regiones? Aquel que diligentemente se iba a esperar al aeropuerto a las autoridades políticas del gobierno central cuando llegaban, y no aquel que tenía apoyo real, trabajado en los barrios y comunidades de esa región. Y lo mismo en el espacio municipal, donde un alcalde sacaba un porcentaje de votos, y de 11 concejales, ¿cuánto sacó? Pues tanto, tiene 3 concejales. El otro sacó no sé cuánto, tiene 3. El otro sacó no sé cuánto, tiene 2. Y después en el consejo empezaban los arreglos, y pasado un año de gestión se enojaban con el alcalde, lo destituían y un concejal tomaba su lugar, después el siguiente año el otro, y se volvía un carrusel de nunca acabar. Ahora era claro que había que hacer el cambio. Segunda vuelta presidencial, gobernador regional electo, alcalde electo directamente y el consejo municipal separado por barrios. Esos cambios se hicieron a posterior. Cuando yo dejaba la presidencia, traté de impulsarlos en la ley de necesidad de reformas, pero en ese entonces se requería 2/3. Y por los números que te he dado de senadores y diputados, comprenderás que no llegaba yo ni por asomo ni a la mitad del Parlamento. ¿Cuál era la dificultad? Que estabas pidiendo a los partidos en el Congreso a hacer cambios que mermaban el poder de los partidos, porque ya no podían los partidos escoger los gobernadores en reuniones de salón cerrado, ya no podían elegir presidente en el Congreso, ya no podían elegir los concejales en lista cerrada. Entonces es muy difícil pedirle a alguien que autolimite su poder votando por una reforma a la Constitución. Claro. Tuvo que llegar una crisis, dejamos una ley de necesidad de reformas que no era todo lo que yo quería, pero por lo menos una válvula para que después, ante una crisis de la caída de un presidente, cuando se cae Sánchez de Lozada, el sucesor mío, la válvula de recomposición de la democracia se vuelve el poner en vigencia esta ley de necesidad que dejé, que se la puso en vigencia y que permitió encontrar una salida en democracia y no vía conatos militares o interrupciones a la democracia. Siempre, seguramente, las negociaciones políticas son complejas y difíciles, pero aún mirando solamente el segmento ejecutivo, el presidente tiene un plan, un programa, tiene un conjunto de ideas, pero para que se materialice necesita de otros. Le preguntaría, ¿usted puede decir que contó con el número y calidad de líderes políticos para que ejecutaran esas orientaciones, esas directivas, ese plan de gobierno? Le puedo decir con satisfacción que sí, contaba, pero ¿producto de qué? De que yo me forjé en el sector público de abajo. Conocí mucha gente, conocí quién servía, quién no. Nunca alcanzan los cuadros. Claramente uno tenía que invitar a gente de otras actividades, de otros rubros, del sector privado, del exterior y demás. Pero, claro, muchas veces aparece un líder popular que lideriza una protesta, una queja y termina de presidente, legítimo, en democracia. Yo era asesor del canciller, después era viceministro de Planeamiento e Inversión Pública, manejaba la cooperación que llegaba a mi país, renegociaba la deuda externa, canalizaba los recursos a las instituciones ejecutoras. Después era ministro de Hacienda. Después salí del gobierno, me dediqué a trabajar en el sector privado, ahí incursioné más en política, después fui vicepresidente, después presidente. Entonces tenía la ventaja de haber conocido muchos cuadros técnicos que estaban en diferentes funciones y haber impulsado programas de capacitación profesional, de servicio civil. ¿Quién es quién? Más o menos. Y teníamos el servicio civil, que era, hicimos un estatuto de funcionario público que obligaba a que los funcionarios públicos hagamos declaración jurada de bienes y rentas. Antes no existía, la empecé. Y di el ejemplo, fui yo primero de presidente, diciendo aquí está lo que tengo, de dónde viene. Y además publiqué la lista de parientes hasta 4º grado de afinidad. No, a muchos no les gustaba, porque publiqué la lista de parientes y dije, todo el mundo tiene que saber, aquí está mi lista de parientes. Mi esposa es de Texas, tenía esa gran ventaja de que toda la parentela de lado de mi esposa estaban muy, muy lejos.
claro, causaba cierta incomodidad. Pero es un buen ejemplo. Claro, y mucha gente decía no, porque siempre hay toda clase de excusas. Si hay algún funcionario público, algún ministro que es empresario, que es pudiente, lo van a secuestrar si se publica. Al final son cuentos. Mire, si hay una persona que es pudiente, todo el mundo sabe. Basta ver la casa y basta ver los vehículos. Entonces la transparencia en la función pública, el impulsar, el tener cuadros profesionales, fue parte de lo que yo venía haciendo, pero no fue, Luis, parte de... no había una universidad, no había un instituto específico del cual salían cuadros, sino el bagaje de experiencias que yo acumulaba que me permitían haber conocido gente, y claramente hace falta mucha más gente. Es decir, era una suerte de búsqueda aleatoria de talentos fruto de haber estado en diferentes posiciones en el sector público. Lo que nos acaba de decir deja una gran enseñanza, porque si me atrevo a resumirla, es como se hizo un aprendizaje dentro de la gestión pública en distintos puestos que permitieron no solamente conocer gente, sino también saber cómo es el oficio de la administración. Y por lo tanto, cuando se llega al más alto nivel, pues se sabe de las dificultades, de las facilidades con las que se puede operar. En este sentido, se dice que el líder público debiera ser una combinación entre formación técnica y habilidades políticas. ¿Comparte esa opinión? Y si se tuviera que elegir entre ambas, ¿cuál es la imprescindible? Es que es necesaria la combinación, y eso me lo enseñó la vida. A ver, yo era un cuadro técnico, como dicen, era los dirigentes políticos en el Parlamento cuando yo era... Y brillante, donde yo lo puedo sí, mira, a ver, aseverar cuando yo era en su país. Era un ingeniero, mi padre sigue teniendo el orgullo de que soy el único ingeniero que ha llegado a la vicepresidencia o presidencia. Generalmente han llegado militares, así nomás es la vida, y bueno, mucho abogado también, pero poco ingeniero. Yo a mis amigos abogados les decía en son de broma: ustedes están felices cuando hay pleito, cuando hay divorcio, cuando hay conflicto. Los ingenieros cuando se construye, cuando se avanza, cuando se hace edificios. Claro, es una óptica diferente. Pero a ver, yo era un cuadro técnico. El expresidente Paz Zamora tuvo la osadía de un muchacho que apenas pasaba los 30 años, ponerlo de ministro de Hacienda. Y no solo que apenas pasaba 30 años, sino que de apariencia tenía como 20. Sí, recuerdas, cuando iba al Parlamento a defender presupuestos, y una vez que llegaba de viaje, llegaba tarde, y los parlamentarios de oposición decían: llegó tarde porque no tiene el permiso de la dirección del menor para viajar, vaya a conseguir permiso. Bueno, yo ahí dije, bueno, ¿qué hace uno? Si uno se enoja, pierde, no hay que enojarse. Llegué al Parlamento a los 2 días, y le dije, para tranquilidad de los parlamentarios de oposición, aquí está el certificado de la dirección del menor, donde consta que soy mayor de edad, no tiene por qué preocuparse. Bueno, se volvió broma, pero era lo que se llamaba un tecnócrata. Recuerdo que la osadía de don Jaime Paz Zamora me pone de ministro de Hacienda, muy joven, y me invita a un programa de televisión, donde había unas fieras políticas, eran 3 programas. No me acuerdo cómo se denominaba el programa, pero eran 3 políticos que eran los que hacían las preguntas. Y después otro de un periodista muy prestigioso. Y yo le dije, no tengo tiempo, estoy trabajando. Finalmente me llaman de la presidencia y dicen, no, oiga, ya es ministro. Parte del trabajo es explicar, no es solamente hacer, sino explicar. Yo decía, bueno, muy tecnócrata, cara, me van a hacer perder el tiempo. Bueno, pero tenía que ir a explicar por qué se estaban haciendo las cosas que se estaban haciendo, debatir, explicar, y resulta que entendí de que había una otra dimensión de un servidor público, sobre todo en los niveles de viceministro y ministro particularmente, es no solamente hacer cosas diciendo estas son buenas, sino explicar a la gente por qué son buenas, para qué sirven, cuál va a ser el beneficio, o explicar medidas duras, explicar por qué había que incrementar el precio de la gasolina, por la deuda fiscal que había. Argentina nos baja el precio del gas que nos compraba. Tuvimos que incrementar un par de impuestos, ir a explicar a la gente que esas son medidas necesarias. Antipáticas. Claro, pueden ser antipáticas, salen los muñecos, lo cuelgan uno en efigie, la madre llora porque están insultando al hijo. Le digo, está bien, pero me declararon persona no grata en no sé cuántos lugares cuando era ministro, pero finalmente la gente respeta que uno va, da la cara y explica, que es parte esencial de la función pública. No es solo adoptar la medida en el papel, en el laboratorio, en el ministerio, sino salir a explicarla, sustentarla,
y defenderla. Entonces creo que son habilidades necesariamente complementarias y ambas son requisito indispensable para la función pública y para lo que se debe hacer. Tú señalabas algo sobre el tema de cuadros. En Bolivia la ventaja que yo tenía cuando llego a la presidencia es que hicimos un programa, PRI se llamaba, Programa de Reforma Institucional, para fortalecer el servicio público, para tener cuadros con buena remuneración, bien preparados y formados y contratados por mérito técnico. Hicimos todo un programa con varios financiadores para apoyar esa clase de apoyos. Llegamos a tener 1.600 cuadros técnicos en diferentes reparticiones de gobierno. Evidentemente un programa impulsado desde el gobierno para captar a esos talentos. Lo triste es que con el paso de los años, te puedo decir que mucha de esa gente, por los avatares de la política, cambios de gobiernos y que se deja de reconocer eso, se ve de que ya, te puedo decir con tristeza, que tengo muchos profesionales competentes bolivianos que entraron al servicio público por ese programa, que hoy son representantes de organismos en Honduras, en Guatemala, en Afganistán, en Pakistán, en el Cono Sur, en Argentina, en Colombia. Y claro, está bien por los organismos, pero da pena de que el país que crea ese capital político lo desperdicie. Entonces, si algo uno aprende es que estos programas de reforma institucional deben venir aparejados de la formación de cuadros técnicos. Hicimos algo parecido a lo que quiere hacer el instituto. Con universidades hicimos programas de capacitación específica para el sector público. Con la Universidad Católica hicimos programas, de allí salían elementos y cuadros que entraban a la función pública con mejor preparación. Pero la clave es tener el compromiso de fortalecer las instituciones, formar los cuadros, no solo en un gobierno, sino en 3 gobiernos. Uno que lo inicie el programa, otro que lo sostenga y otro que lo mantenga. Es la clave de hacer los cambios permanentes. Y si me permites, Luis, algo que es, en todos los países habría que preguntar. Si uno va a los países desarrollados, ejemplo, los nórdicos, digamos, Noruega, Dinamarca, Suecia, uno ve que en la pirámide pública el tiempo de permanencia en el cargo es menor conforme uno va llegando a la punta de la pirámide. El primer ministro, 4 años, 8 años, 6 años. Pero el director de los ministerios, de la institución, 15 años, 20 años, 25 años, como debe ser. Hace carrera. Es el piloto, es el tripulante de la nave del Estado. El político que pide el voto, que está en el Parlamento, que está en la presidencia, que gana las elecciones, tiene derecho a decir el avión va para el norte, el avión va para el sur. Para eso ganó la elección, esa es la democracia. Pero el piloto, que es el servidor público, es perfecto. Y le podrá decir, mire, señor, para este lado puede haber más viento, puede haber problemas, puede haber dificultades, podrá dar los mejores consejos que se pueda haber, pero finalmente hay que tener esos pilotos. Y el buen piloto le dirá, mire, por allá está la montaña, por allá hay nubes eléctricas, le podrá aconsejar de la mejor manera, pero creo que eso es imprescindible. Tener una pirámide donde la permanencia, las de América Latina son, te aseguro, invertidas. Sí, pues. Un presidente 4 años, el ministro 2, el viceministro medio año y el director cada 3 meses. Es un incentivo enorme a la corrupción, porque si estoy 3 meses me lleno los bolsillos. Si tengo carrera de 30 años, trato de ser un buen profesional que sea reconocido por todos. El líder político, por tanto, a los más altos niveles, tiene que ser consciente de que es transitorio. Exactamente. Yo recuerdo mucho que en uno de los homenajes que le hicimos desde Naciones Unidas en su nombramiento de ministro, recuerdo que usted dijo, lo único claro que tengo es que voy a ser exministro. Así es. Y eso me parece que sintetiza bien esta explicación que nos da sobre la importancia de los liderazgos. Quisiera entrar a algunos temas que tocan más bien en su mirada de la América Latina en su conjunto, debido a que sabemos que está permanentemente circulando en ella, preocupado por ella, y desde ese punto de vista comenzaría por hacer este señalamiento, ¿no? En América Latina cohabitan 3 elementos aparentemente contradictorios: democracia, pobreza y desigualdad. Esta cohabitación de elementos que además uno retroalimenta al otro o lo limita, afecta a la gobernabilidad democrática. ¿Y cómo poder superarlo?
A ver, es indudable que afectan, porque mayor pobreza, mayor descontento, mayor protesta y regímenes democráticos electos por votación que recurren al uso de la fuerza para permanecer en el cargo, terminan con dificultades en el ejercicio de la función. A ver, también creo que es bueno ver una mirada grande en lo positivo. Si el año 2003, cuando empieza la época de bonanza y termina la crisis, alguien te hubiera dicho, Luis, que en menos de una década América Latina tendrá 3 de los 20 espacios en el principal foro de gobernabilidad, donde van el secretario general de Naciones Unidas, el presidente del Banco Mundial. Antes iban al G7, al G8, ahora van al G20. Son 20 países, de los cuales de América Latina venimos 3. México fue anfitrión de esa reunión. Ese es un avance. Pero más importante es lo que podemos decir en esa reunión. Si el 2003 tú hubieras dicho en Lima que para el 2012 América Latina puede ir a la reunión del G20 como anfitrión con 3 de los 20 espacios y decir a los países que eran los países grandes, Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, el G7, decirles, señores, países desarrollados, América Latina crece 3 veces más rápido que ustedes, con la mitad de la deuda pública como porcentaje de la economía, del PIB que ustedes tienen, con la 1/4 parte del déficit fiscal y habiendo reducido la pobreza de 50 a 33%, habiendo generado gran cantidad de clases medias, habiendo reducido la desigualdad. Obviamente que hay desafíos pendientes todavía, pero ha habido avances sustanciales en ese frente, se debe perseverar y es parte de los desafíos de redistribución que tenemos pendientes. Hay un gran momento minero, grandes precios para la comida, para la energía, para los minerales. En Sudamérica Dios nos ha bendecido dándonos superavitariamente energía, comida y minerales que podemos exportar y que China puede comprar a precios 4 veces más altos que los que teníamos hace 8 años. Aleluya. El desafío es cómo crear los cuadros técnicos, la capacidad de gestión, la capacidad de entregar resultados, de canalizar esos recursos que tenemos por los precios chinos de la bonanza para que lleguen con efectividad a dar agua, salud, educación, respuestas a la pobreza en zonas rurales, que ese esfuerzo necesita una cantidad de cuadros técnicos que hoy como región veo que no tenemos. ¿Por qué? Porque parar la hiperinflación es difícil. En mi país, en Perú, en Argentina. Pero 5 personas en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central lo pueden hacer. Privatizar, hacer reformas, lo pueden hacer un grupo de personas. Dar salud, educación con un gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, requiere centenares, miles de cuadros técnicos que puedan canalizar con eficiencia y capacidad los recursos a que tengan resultado en la obtención de los resultados de lucha contra la pobreza. Esa cantidad de cuadros técnicos hoy América Latina no la tiene. ¿Y el instituto, usted cree, latinoamericano de liderazgo, pudiera servir para contribuir con la formación de estos cuadros, tanto medios como superiores, de gestión pública? Mire, creo que es imprescindible algo como el instituto a nivel hemisférico, porque además existe efecto multiplicador. Le aseguro que si el instituto empieza a hacer esto con 200 que vuelvan a su país, cada uno de esos se multiplicará por 20 y se irán regenerando. Porque es evidente que si usted me dice el problema del euro en Grecia, yo le mando 5 personas que lo pueden solucionar. En América Latina nos podrían consultar de allá, porque aquí sabemos cómo manejar los problemas de deuda externa alta, de déficit descontrolado, de tipos de cambio que no están ajustados. Lo hemos hecho en diferentes países. Parece que en Europa se olvidaron cómo manejar. Pero con un equipo de 5 personas se podría asesorar en otro lugar para manejar. Pero entregar salud, educación, agua potable, alcantarillado, programas de vivienda en todos los municipios de América Latina no se hace con 5 personas en Lima, en La Paz o en Buenos Aires. Se hace con centenares de cuadros preparados, capacitados, formados a nivel local, a nivel regional, para asegurar la eficiencia en la provisión de estos servicios. Y por eso es imprescindible el contar con institutos de formación técnica para servidores públicos. Muchas veces, y que se entienda lo siguiente, hoy en América Latina se usa el término político, es un político, como adjetivo descalificativo, como término peyorativo. Ah, este es político.
La gente dice, caramba, no hablen mal de mi madre, ¿qué me están haciendo? Se pone nerviosa la gente. Pero política viene de polikos. Polikos, hacer ciudad, hacer patria, hacer servicio. Y lo más noble que hay es hacer servicio público. Se quiere tener los mejores cuadros, para ello hay que capacitarlos, formarlos, darles la oportunidad, abrirles la ventana y tener los resultados que estamos buscando todos como región. Por eso la tarea del instituto me parece no solamente importante, sino imprescindible para la etapa que tenemos hoy. Gran cantidad de recursos provenientes de la bonanza china que se pueden volcar para reducir la pobreza, para dar programas sociales efectivos, pero requieren los pilotos, los tripulantes que lleven estos aviones a buen puerto, en buena dirección, con la capacidad y formación para hacerlo realidad. Presidente, muchísimas gracias por estos minutos. Creo que nos ha dejado un mensaje muy claro para poder usarlo en la formación de estos nuevos líderes que seguirán sus pasos, estoy seguro. Muchas gracias, Luis. Presidente. Gracias.